El teléfono vibró, pero él nunca volvió. El último mensaje de mamá quedó en azul, esperando una respuesta que jamás llegó. El último mensaje de mamá nunca fue leído por su hijo, y esa pequeña notificación azul quedó flotando en el aire como una promesa rota que nadie supo reparar, porque esa noche parecía una noche cualquiera. Una de esas noches silenciosas donde la ciudad respira lento y las luces de las ventanas cuentan historias invisibles, y ella estaba sentada en la orilla de su cama con el teléfono entre las manos, mirando la foto de su hijo como si pudiera tocarlo a través de la pantalla, recordando cuando él era pequeño y corría por la casa con los zapatos mal puestos, cuando decía que algún día sería grande y fuerte y la protegería de todo, y ella sonreía porque sabía que no necesitaba protección mientras lo tuviera a él. Pero el tiempo es un ladrón silencioso que roba abrazos sin avisar, y el niño que antes se dormía en su pecho ahora apenas contestaba los mensajes, ocupado, cansado, distante, como si la vida adulta hubiera levantado un muro invisible entre ellos, y esa noche ella escribió. Despacio, borró, volvió a escribir, dudó, suspiró, porque no quería sonar dramática ni insistente, solo quería decirle que lo extrañaba, que había preparado su comida favorita ese domingo y que la casa se sentía demasiado grande sin su risa, que últimamente el silencio le pesaba más que los años, que su corazón latía más despacio pero seguía latiendo por él, que no importaba cuán lejos estuviera, siempre habría una luz encendida esperándolo, y finalmente escribió: hijo, solo quería decirte que estoy orgullosa de ti y que te amo, no importa lo que pase, y envió el mensaje con una mezcla de esperanza y miedo, esperando ver esos dos pequeños tics azules que significaban que él lo había leído. Pero del otro lado él estaba en una reunión, el teléfono en silencio sobre la mesa, vibrando una sola vez antes de apagarse la pantalla, y decidió que respondería después, como tantas otras veces, porque siempre hay un después hasta que un día ya no lo hay, y mientras él seguía con su vida, riendo con amigos, planeando proyectos, corriendo detrás de metas que parecían urgentes, ella se quedó mirando la pantalla iluminada, esperando, imaginando su respuesta, recordando cuando él le enviaba mensajes largos contándole todo, cuando necesitaba su consejo para cada decisión, cuando la llamaba solo para escuchar su voz antes de dormir, pero los años transforman la cercanía en costumbre y la costumbre en silencio, y esa noche el silencio fue más pesado que nunca, porque su pecho dolía de una forma distinta, una presión suave pero constante que le robaba el aire, y aún así no quiso llamar para no interrumpirlo, para no parecer una carga, porque las madres a veces prefieren el dolor antes que el rechazo, y se recostó lentamente con el teléfono sobre el corazón, como si ese pequeño aparato pudiera acortar la distancia entre ellos, y cerró los ojos con la esperanza de que al despertar vería su respuesta, pero el amanecer llegó frío y silencioso, y el mensaje seguía igual, sin leer, sin respuesta, suspendido en el tiempo como una última oportunidad perdida, y cuando el teléfono de él volvió a encenderse horas después, había múltiples llamadas perdidas de un número desconocido y un mensaje breve que decía que su madre había sido llevada al hospital durante la madrugada, y su corazón se hundió con un peso que no conocía. Abrió la conversación y vio ese último mensaje, intacto, esperando, y por primera vez sintió que el mundo se detenía, porque las palabras que siempre creyó que podía responder después ahora ardían como una herida abierta, y condujo sin recordar el camino, con la mente repitiendo cada vez que había pospuesto una visita, cada vez que dijo mañana te llamo, cada vez que pensó que el amor podía esperar, pero el amor no espera cuando el tiempo decide cerrar la puerta, y al llegar al hospital el pasillo olía a desinfectante y despedidas. Y. Supo antes de que alguien lo dijera que ya era tarde, que ese mensaje sería el último puente entre ellos, y cayó en una silla sosteniendo el teléfono como si pudiera devolver el tiempo,
leyendo y releyendo esas palabras simples que ahora pesaban como montañas. Estoy orgullosa de ti y te amo, y comprendió que nunca respondió con la misma intensidad, que siempre asumió que ella sabía cuánto la quería sin necesidad de decirlo, pero las palabras no dichas son como cartas que nunca llegan, y ahora. El chat era un recuerdo congelado, un testimonio silencioso de un amor que no necesitaba respuesta pero la merecía, y mientras salía del hospital con el cielo gris sobre su cabeza, prometió que nunca volvería a dejar un mensaje sin leer cuando se tratara de alguien que ama, porque aprendió demasiado tarde que el tiempo no es infinito, que las madres no son eternas aunque parezcan invencibles, que el orgullo y el amor merecen ser respondidos en el momento exacto en que se entregan, y desde ese día guarda ese mensaje como un recordatorio de que la vida es frágil y los abrazos no deben posponerse, porque a veces el último mensaje no es solo un texto en una pantalla, sino la última oportunidad de decir yo también te amo antes de que el silencio se vuelva eterno.